Marta Silva, que está más allá, y Marta Nieto, que está más acá. Y bueno, ellas nos propusieron hacer una sesión donde os expliquen qué han estado haciendo durante todos estos años, cuáles son sus vías de trabajo, sus líneas de trabajo habituales, pero también realizar una reflexión sobre cómo ha cambiado pues no solamente la educación, sino el propio medio, ¿no? El cine durante todos estos años y a qué conclusiones o qué intuiciones están teniendo ellas sobre este trabajo. Recomiendo que le echéis un vistazo a la página del TRAC, donde veréis realmente la complejidad que tiene también este grupo de trabajo, donde pues, la programación relacionada con cultura femenina, con producción, realización y creación de mujeres es una de las partes también importantes en las que se ha basado su trabajo durante todos estos años. Y bueno, pues os dejo con esto, que son ellas las que tienen que hablar. Gracias por venir. Bueno, empezaré yo como veterana y seguirá Marta en todo lo que hace referencia, digamos, a la puesta en marcha o puesta en funcionamiento de estrategias que de alguna forma dentro del aula están intentando dar respuesta a los retos que en estos momentos están planteando, no solo las transformaciones tecnológicas, sino también todas las transformaciones que desde los lenguajes acompañan, no quedan modificadas por estas transformaciones tecnológicas. Yo quisiera hacer una muy breve, voy a contarme, o sea, 2 minutos, explicar qué es Drag Magic y de dónde sale Drag Magic. Drag Magic se crea en el año 1971 y, como ocurre muchas veces en este país, por azar. Se encuentro casual de determinada gente vinculada a movimientos tanto de renovación pedagógica como movimientos progresistas de la Iglesia, como también movimientos sociales pre-partidos en aquel momento, concitaron, digamos, un encuentro, un debate sobre la necesidad de que el mundo del cineclubismo, que por otra parte tenía una vida muy activa, pudiera de alguna forma irradiarse de alguna manera en el ámbito escolar, proponiendo 2 tipos de estrategias claras. Por una parte, es decir, buscando dos fines clarísimos. Uno, que en la cultura audiovisual y la cultura cinematográfica estuvieran presentes, por tanto, en las aulas, habría que ver cómo, pero que estuvieran presentes, hasta llegar a la fantasía de Miquel Portemós, que definía y decía que el objetivo que quería conseguir era que los alumnos y las alumnas, cuando fueran de colonias, en vez de escribir postales y cartas, enviaran roleos de Super 8 a sus padres y madres. Por tanto, un poco, era una de las líneas de fantasía, pero sobre todo vinculada a esta idea de la importancia, del reconocimiento de la importancia de la cultura cinematográfica en el ámbito de la construcción cultural democrática y de la cultura también catalana, porque ahí vamos a la segunda línea, que era importante, y es importante aún, pero lo importante en aquel momento era conseguir, por una parte, la creación de un cine infantil en catalán, un cine para los niños y las niñas, y si no, el trabajo, digamos, de doblaje, o la propuesta, digamos, de doblaje para aquellas películas de público prelector, y en todo caso ya subtitulado en catalán. Esto es en el año 71, se constituye Drag Magic como promotora de medios audiovisuales, es decir, la única forma de poder tener una cooperativa promotora de medios audiovisuales. Es un concepto que en estos momentos a veces nos da más problemas que beneficios, el nombre, digamos, de empresa, pero que no lo hemos querido cambiar. Y también fue por digamos, articular una manera de esquivar una cierta censura que hubiera podido aparecer si hubiera aparecido la palabra asociación cultural, etcétera, etcétera. Entonces se buscó esta línea. Drag Magic, de hecho, con lo primero que trabaja desde el principio es precisamente en conseguir que, como he dicho antes, la cultura cinematográfica y la diversidad de lenguajes que exploraban, que se exploran desde, y estéticas que se exploran desde esta cultura cinematográfica, pudiera tener su vida propia y su recorrido dentro del ámbito de la formación académica.
y de la formación reglada. Pero no como asignatura, sino buscando ya desde el principio dos estrategias distintas, una que tenía que ver con lo que luego los movimientos de renovación pedagógica, y ahí sí que de alguna forma Drag Magic no se avanza, sino que actúa como uno de los primeros que, como entidad, una de las primeras entidades que formula el concepto del cine como materia de interés. Es decir, en lo que luego será en primaria, en las EGBs, el centro de interés, y también en el recorrido de primaria actual existe el centro de interés, pues constituir el cine como centro de interés. Y no el cine en general, sino una determinada, utilizar el cine también como un complemento en la construcción de estos distintos centros de interés. Y para secundaria, la estrategia que planteábamos, que se planteó muy desde el principio, fue el trabajo del cine y del audiovisual como materia interdisciplinar. Es decir, primaria centro de interés, vamos a subirnos y acompañar, digamos, la propuesta de los movimientos de renovación pedagógica, las arrancas del Instituto Escola, de la Escuela Moderna, etcétera, etcétera, y por otra parte, para secundaria, trabajar desde la perspectiva del cine como materia interdisciplinar. Y esto desde distintos ámbitos, desde el ámbito, evidentemente, de la lectura del film y del aprendizaje de la lectura del film y la comprensión de los lenguajes cinematográficos, por otra parte también instalar la presencia y poner en el guión de aprendizajes la historia, la historicidad del propio recorrido de la historia del cine, y a la vez también, y de forma absolutamente incardinada, lo que sería la creación desde el ámbito de la producción cinematográfica, pero siempre entendiendo la creación no como un proceso finalista, sino como un proceso de aprendizaje. Es decir, cuando a los niños y las niñas se les enseña a trabajar con arcilla, lo que se busca no es la perfección del jarro, sino todo el trabajo de contacto con la materia, en este caso con la materia cinematográfica, en un principio con el 8, con el Super 8, incluso llegamos a trabajar en algún momento con el 16, con 16 milímetros. El vídeo lo trastoca absolutamente todo y evidentemente ahí empiezan a cambiar las cosas, en todo caso será Marta la que lo plantea. Entendíamos que era fundamental, por tanto, trabajar dentro del aula en la formación del profesorado y a la vez también convocar acontecimientos, digamos, de recepción cinematográfica, o podrían ser los ciclos para primaria en aquel momento, cine para escolares, o los ciclos para secundaria, en aquel momento ciclos de historia, literatura, filosofía, ciencias, etcétera, que antes comentábamos con miembros de la Unión de Cineastas, que llenábamos las salas, y por ejemplo, bajando Alexander Nevsky, alumnos en aquel momento de octavo de GB. Evidentemente, de lo que hablábamos, la materia de estudio no era el siglo XIII en Rusia y la invasión teutona de los caballeros teutones, sino que básicamente lo que trabajamos era estética cinematográfica, lenguaje cinematográfico y evidentemente cine y política. Y se podía trabajar. Por tanto, por una parte, se trata de estar en el ámbito, digamos, de la escuela, en base sobre todo a trabajar con el profesorado y entrar a realizar talleres específicos en el aula, pero sobre todo trabajar de manera conjunta con el profesorado, que es quien entendemos que debe liderar el trabajo del día a día, y por otra parte montar o organizar espacios de recepción cinematográfica que permitieran esta vivencia del cine como cultura, del cine como espacio de socialización, del cine como espacio también de debate, en base a crear situaciones de coloquios y de discusión posterior. De hecho, estas son las grandes líneas en las que nos hemos movido desde el año 1971 prácticamente. Evidentemente esto ha sido acompañado de la elaboración de materiales digamos, instrumentales para trabajar películas, para trabajar talleres concretos, para trabajar determinadas dinámicas. Hemos generado material para el profesorado, hemos generado también ciclos, como digo, específicos, trabajos
en el ámbito de los colegios de doctores y licenciados, cuando estos funcionaban y lideraban todo el movimiento de renovación pedagógica. Cada año hacíamos, y en este momento estamos trabajando en otros escenarios de encuentro con el profesorado que ya no pasan por aquellos mismos canales que eran los espacios, digamos, como digo, de los colegios de doctores y licenciados o incluso o las escuelas de verano, donde cada año evidentemente hacíamos nuestras formaciones y había profesorado que era receptivo a estas formaciones. La situación ha cambiado radicalmente, la posibilidad de montar y generar, digamos, espacios de convocatoria múltiple en una sala, como había pasado hasta el año 2003-2004, básicamente. Esto cada vez es más difícil, no imposible, difícil. Por tanto, yo creo que exige una reflexión de ver cómo se puede volver a reencantar la recepción colectiva en sala de grupos distintos de clase y volver a poner en el debate intercentros, interdisciplinar, poner el debate otra vez en las prácticas de aprendizaje y, aunque no sean curriculares, que sean extracurriculares, pero que sean prácticas de aprendizaje que consolidan conocimientos, etc. Voy a acabar explicándoos una situación. Hemos estrenado en Cataluña, hemos reestrenado la primera película infantil que se dobló en catalán, que es la Ventafocs, la Cenicienta, y la reestrenamos y invitamos, porque la sala nos lo permitió, invitamos a una serie de centros alrededor del Cine Texas, que es el cine donde hemos reestrenado esta película. La sala se llenó inmediatamente, pues, era gratis, por tanto, tres salas, exacto, no, tres salas llenamos, nuestra proyección multisalas, pues pudimos proyectar a la vez en tres salas, las salas llenas. Los alumnos impresionados de haber participado con otros colegios en aquella sala. Y los profesorados, a los profesores y profesoras, al salir, con mínimo dos de ellos me dijeron: yo no he visto la película, lo que he querido es ver la cara de mis alumnos mientras veía la película, porque ahora ya no participo de aquello que había participado hace años, que era ir con mis alumnos al cine y ver la cara que ponían ante una determinada imagen cinematográfica de una película, que evidentemente es una película checoslovaca del año 1971, y os podéis imaginar lo trepidante que es, y en cambio no se oyó ni una mosca. No es una película, que me gusta personalmente, pero reconozco que tiene, por ejemplo, hay un uso del zoom absolutamente abusivo, que forma parte también de una manera de entender la modernidad cinematográfica de los cines europeos, de lo que participa también los cines del este, que la podríamos analizar también desde esta perspectiva, y al profesorado se le daba información al respecto, básicamente para que luego pudiera explicar qué quiere decir aquel zoom. Pero lo importante era que no es verdad que no sirva para nada, no es verdad que los alumnos no vayan a disfrutar y no disfruten de una sesión de este tipo. Aquí hay alguna anilla de la cadena que se ha roto, se ha abierto y que ha soltado amarras, y aquí es donde yo creo que hay que volver a trabajar en reencantar la experiencia estética, la experiencia artística, la experiencia cultural, la experiencia de los lenguajes, la experiencia política de asistir colectivamente a una sala cinematográfica. Política porque resulta que es lo que ahora ya no, parece que no interesa, ¿no? Y ahora quisiera, en todo caso, que Marta intentaba hacer una exposición marco, medio histórica y marco, y Marta un poco explique concretamente en qué movidas estamos y cómo esto que os he explicado acaba concretándose en las propuestas que se ciñen sobre todo en torno a un proyecto que llamamos Construir Miradas. Antes era el gerundio, construyendo miradas, yo creo que es construir miradas, es decir, hay que trabajar este sustantivo, digamos, este infinitivo. Bueno, pues yo lo que puedo hacer, perdonadme la voz porque estoy así medio constipada, pero con este micro fantástico me entenderéis bien. Lo que puedo hacer es un recorrido un poquito por el programa, y hemos elegido este porque es el programa que
llevamos defendiendo desde hace más tiempo. Entonces, históricamente igual nos representa muy bien a nosotras ahora y nuestra línea de investigación, de experimentación, porque no hay que decirlo, ¿no? Que todo esto tenemos la suerte que podemos trabajar en el campo teórico, vamos a las aulas, probamos a través de la experimentación, volvemos, si hace falta modificamos, ¿no? Y esta es una comodidad con la que nosotras trabajamos, pero no somos conscientes de que somos unas suertudas, ¿no? Hay que crear este marco para poder permitir estos lujos que al final son los que te permiten avanzar en un área igual un poco cuidado, ¿no? Como está diciendo Marta. Por lo tanto, hablaré de construir miradas. Si queréis luego, supongo que lo interesante también será, si estáis aquí, igual tenéis alguna línea de investigación o igual incluso os dedicáis a algo parecido, si tenéis preguntas sobre otro tipo de programas, otro tipo de experiencias, pues también trabajamos en líneas, en espacios fuera de centros escolares, por ejemplo. Trabajamos también, pues desde hace poco, como contaba, hemos vuelto a reenganchar la línea de la distribución cultural de filmes infantiles. O sea, todo esto se une en el mismo magma, ¿no? Y justifica un poco los mismos objetivos, pero quiero decir que hay varias líneas pedagógicas en todo caso, si queréis. Luego las exploramos. A ver si me acuerdo. Vale. Ahora, básicamente, os pongo la web porque también nos va bien para enmarcarnos un poco en la oferta de talleres y demás. Los entornos que creamos nosotros, lo que estamos defendiendo ahora mismo, es crear diferentes entornos en los que, como decía Marta, la cultura cinematográfica se puede poner en el centro y son estos chicos y esas chicas, estos niños y estas niñas, los que se convierten en espectadores y toman la conciencia de que son espectadores y pueden ser algo más, ¿no? Es decir, hay que crear estos entornos o propiciarlos de alguna manera para que los niños y las niñas, tanto sea en el aula como en la sala del cine, como en el auditorio de la escuela, como da igual en la filmoteca, en el centro cívico del barrio, entiendan el cine, puedan vivir esta experiencia participativa, consciente de recepción de aquellas imágenes, ¿no? Y más en un momento en el que, como decía, pues, el vídeo lo dinamitó todo, pero es que ahora ya, pues, sí, luego se explica una experiencia contable en una escuela. Pero claro, pues efectivamente, a partir de los 12, todos con el móvil, ¿no? En las aulas, pero es que ya antes, la última experiencia ha sido con alumnos de 6 y 7 años, con las tablets de la escuela, y ya tienen unas nociones intuitivas maravillosas de lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, porque ya han estado practicando antes con todos esos móviles de sus padres, madres, tíos, quien sea, ¿no? A todo esto, nosotras ahora pues centramos nuestra experiencia en crear estos marcos de aprendizaje en el aula, con lo cual hacemos talleres, pueden ser de análisis cinematográfico, pueden ser talleres prácticos, pero prácticos no necesariamente acabando con la creación de una película, ¿no? Que a veces tendemos a pensar que si estamos estudiando lenguajes audiovisuales y estamos estudiando pues, el cine, vamos a tener que acabar con una práctica audiovisual. Y a nosotras también nos gusta mucho investigar esas otras prácticas artísticas que se relacionan, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que salir de ahí con un cortometraje, sino que la práctica puede ser pues, artística de cualquier tipo, ¿no? O hasta un debate, una serie de que ellos mismos programen, no puedes hacer, en fin. Aquí se tiene que abrir un poquito también la posibilidad a otras disciplinas artísticas que no sean necesariamente de relación audiovisual. Si queréis, esto es a corte de ejemplo en realidad. Nos podemos pasear, estos son algunos de los ejemplos de los talleres de primaria. Imágenes para pensar, de primaria, desde la educación infantil. Nosotros empezamos a trabajar, ahora mismo empezamos a los 3 años. Es decir, construir miradas también, lo bonito igual también es que tenemos acceso a las aulas desde los 3 años y no las abandonamos hasta los 18. Eso con este programa. Con otros vamos a tocar otros momentos de la vida académica, ¿no? Pero lo bueno es que puedes entrar a las aulas con un taller sobre pensar las imágenes ya a los 3 años. Claro que sí, se pasan el día en contacto con imágenes. Nosotros podemos proporcionar la metodología, la intervención, ¿no? Para crear esta situación en la que se convierten ellos y ellas en receptores conscientes de las imágenes. En este sentido creamos 3 que van en esta línea para la educación infantil, imágenes para pensar, insectos, África, la ciudad
En realidad es encontrar diferentes excusas que puedan servir, que acompañen también el currículum escolar. En todos los casos los talleres de este programa están relacionados siempre necesariamente con el currículum escolar, precisamente para conseguir esa transversalidad también, ¿no? Y para entrar en las escuelas, porque tal y como están las cosas, tienes que estar cumpliendo currículum para llegar a las aulas. Al final, os puedo enseñar talleres de doblaje, talleres sobre aspectos sonoros, la parte sonora del audiovisual, que a veces está un poco descuidada también. Irnos a los orígenes del cine para entender también cómo la preocupación de esta búsqueda de la imagen en movimiento viene desde tiempos de ancestrales y los niños justamente se relacionan pues, muy bien con estos juguetes precinematográficos, no entienden enseguida las bromas, pero todavía se fascinan con la imagen en movimiento cuando en teoría no estaba en movimiento, ¿no? Bueno, y luego este programa lo ponemos en funcionamiento también en colaboración con diferentes entidades, es decir, que sí podemos ofrecer un taller sobre stop motion en colaboración con alguna de las entidades ya profesionalizadas que está, pues en este caso, asentada en Barcelona, lo ofrecemos eso también, igual que no tanto en primaria, pero sí que en secundaria, que te vengan dos personas que se dedican, que trabajan en el ámbito, que te pueden enseñar un laboratorio de creación, que te pueden acercar a su mundo y lo pueden ver como una profesión. Esto también abre pues, una serie de caminos que igual si se plantea de otra manera no lo tienes tan. Y luego están los talleres de creación cinematográfica, en los que aquí sí, ¿no? O sea, igual podemos hacer un taller más cortito como este de experimento animado en film con la Laura Ginés de Laboratorium, en los que en una hora pues, se experimenta con diferentes prácticas que además las tienen accesibles en las aulas, ¿no? O sea, no nos vamos justamente a buscar lo imposible del cine, sino que nos vamos a buscar aquello cotidiano que puede ponerse en movimiento y puede crear ilusión y puede crear mensaje y puede estar creando significados a partir de la modificación de las imágenes. Y luego nuestras propuestas de creación, de talleres de creación cinematográfica que se alargan un poco más en el tiempo. Y entonces ya no son intervenciones de una hora, en caso de primaria, o una hora y media, en caso de secundaria, sino que son intervenciones que nos permiten estar un poco más de tiempo en los centros escolares, ¿no? La Escola Vistapar, un ejemplo, 20 horas repartidas en 5 sesiones, o como los centros les vaya bien, o el taller que estábamos realizando hace 2 semanas en un instituto de San Andreu, con los tablets, la experiencia que os comentaba antes, que igual fueron pues, máximo de 8 horas, divididas en diferentes sesiones y luego una serie de grupos cooperativos para hacer los rodajes, con lo cual aquí ya el cómputo de horas es un poco más difícil de calcular porque no están todos los niños ocupados, sino que vamos saliendo de la hora para hacer las. En términos de metodología, yo no me voy a extender tampoco mucho, pero si tenéis preguntas concretas luego podemos hablar de cómo nos organizamos un poco. Sí, de hecho os he traído un fragmento de esta última experiencia que le hemos llamado improvisaciones móviles porque realmente lo que buscábamos era, de hecho también nace un poco de una petición generalizada por parte del profesorado, que es, de acuerdo, hace unos años apostamos por la compra de tablets, ordenadores, maquinaria de todo tipo y las escuelas están repletas de tecnología, pero que no tiene salida, o no le están dando salida, o no saben muy bien cómo hacerlo, o ellos ya no quieren organizarse, o lo que sea. Y después en este caso, después de una experiencia que habían tenido algo frustrada, porque habían puesto a los alumnos a filmar con tablets y les habían vuelto con cosas, pues con planos muy movidos y que los profesores no sabían muy bien cómo canalizar, cómo usar para que revirtiera otra vez en el alumnado, entonces nosotros les propusimos hacer una experiencia colectiva y fueron 2 líneas de primero de primaria en este caso, con las que hicimos un film colectivo basado en grupos cooperativos que trabajaban un espacio de la escuela que cada grupo elegía a través de un aspecto del lenguaje cinematográfico concreto, es decir, en el patio, travelings y panorámicas, en la cocina, planificación, en el vestuario, plano detalle, y así, más o menos, en poquitas horas, pero
bien no conseguías que esos 4 conceptos calasen de alguna manera y que revirtieses en una experiencia colectiva y un retrato sobre la escuela que no deja de ser el retrato de los chavales. O sea, aquí no se busca más discurso que el que tienen ellos. Y los lugares también, los rincones de la escuela que deciden retratar también los eligieron ellos y ellas, ¿no? Entonces, en este sentido nosotros respetábamos esta voluntad de que la mirada sea siempre su mirada, una mirada después de, bueno, esperamos que después de las sesiones en las que vamos trabajando con ellos, pues un poco más consciente, pues que su mirada puede ser la que al final constase en el documentito. Y os lo voy a pasar porque igual... Vale, no sé cómo subtítulos, ¿no? Especialmente en esta parte final, ¿no? La imposibilidad de acercarte, pero el momento en el que la niña se enfrenta a esas palomas que le están saliendo del cuadro, ahí hay muchos momentos de revelación casi, ¿no? Y es tan fácil y tan complicado como crear un momento en el que un grupo cooperativo ha hecho un guión, una niña la sigue como script, con el storyboard y le va diciendo, pero claro, no han pensado que las palomas si quieren volar, volarán, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos que al final pues, niños y niñas de 6 años están haciendo cine documental, maravilloso, ¿no? Cine directo. Otra línea que nos ha gustado, bueno, con la que hemos experimentado, nunca mejor dicho, estos 2 últimos años ha sido con la creación de itinerarios o la colaboración con entidades que trabajan en el videoarte o el cine experimental, ¿no? Tanto con Accenture en el CCCB como con AMACA, la distribuidora de cine experimental en el Estado español. Hemos creado también diferentes itinerarios para que ese cine, que muchas veces es que no tiene cabida ya en las salas, es difícil, pero a veces incluso en los centros de arte, ¿no? Es difícil que tenga cabida, pues al menos articularlo, porque es necesaria su entrada también en las aulas, entrar en las aulas o en las salas, o sea el formato que sea, ¿no? Pero en cualquier caso, esas cápsulas artísticas tienen
mejor dicho, ¿no? Son pequeñas cápsulas que llevan condensada mucha información sobre lenguajes artísticos. Muchas veces además llevan en su ADN las transgresiones del lenguaje audiovisual que luego los chicos y las chicas van a ver repetidos, yo que sé, pues, masificados en películas un poco más comerciales, ¿no? Pero si puedes ir a algunas de las fuentes, si puedes ir a algunas de las piezas del archivo de videoarte, pues eso, ¿no? Uno de los archivos de videoarte más importantes de España, pues está muy bien acceder y acceder de una manera acompañada. Esto es importante, ¿no? Hacer de una manera acompañada tanto alumnado como profesorado. Es decir, cuando nosotros nos planteamos hacer unos materiales de este tipo, se plantean los itinerarios a través de las películas, luego se hace un material sobre las películas para el alumnado, pero también se hace un material para acompañar a este profesorado que no necesariamente tiene por qué haber estado inmerso en ninguna experiencia de este tipo antes, ¿no? Yo creo que os puedo enseñar otra de las líneas, porque no tienen el aire, otra de las líneas así de investigación desde el inicio de Drag Magic ha sido la representación de las mujeres en los medios de comunicación y en la cultura audiovisual en general, ¿no? Entonces, esto también al final se ve y se refleja en nuestras programaciones o en nuestras propuestas pedagógicas. Talleres como reinventar la publicidad, estereotipos en la pantalla, incluso, bueno, taller estrella en los últimos 5 o 6 años es el de aprendizajes del amor, que tiene que ver con el reflejo de las relaciones afectivas en la cultura audiovisual, ¿no? Toda esta línea de investigación se ha canalizado a través de estos tipos de talleres que son en realidad reflexiones alrededor de pequeños fragmentos que se proporcionan, se visionan conjuntamente en el aula y alrededor de los cuales luego se va debatiendo, ¿no? O sea, la forma no es la clase magistral porque nosotros entendemos que no funcionaría. Sí que es la reflexión a través de los lenguajes audiovisuales para llegar a cuál es el pelotazo emocional, ¿no? Que después revierte en las cabezas de todos. No sé si queréis que a partir de aquí hablamos, porque podemos hablar más de estos y otros programas. Si tenéis alguna consulta específica o queréis hacer, no sé, queréis aportar alguna cosa o os interesa que hablemos más de algo en concreto, que os pueda enseñar igual los talleres de secundaria. Creo que hay una mano, pero me parece que es porque quiero una película. Sí. Un poco más este trabajo con Amasa y con este trabajo de acompañamiento, porque me parece bastante pionero, ¿no? Bueno, para la Accentri lo que se intentó hacer fueron diferentes itinerarios de hora y media, hora 45 en función de sea primaria o secundaria. Eran pequeñas programaciones guionizadas en las cuales, pues, en vez de enfrentarte a un archivo que ya de por sí, ¿no? Claro, si tienes YouTube, no, pues que tampoco te vas al archivo de la Accentri, ¿no? Entonces, hacer esos pequeños itinerarios guionizados con un dossier didáctico favorecía el acercamiento, ya no solo desde los bachilleratos artísticos, que igual a priori es lo que la gente piensa, pues esto puede ser interesante, sino desde la historia o las matemáticas y la geometría, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que se pueden tratar con videoarte. Con Hamaca el trabajo ha sido más bien de asesoramiento porque el tipo pedagógico era de Hamaca, pero hemos trabajado mano a mano para crear itinerarios a partir de primero de la ESO, si no me equivoco. Entonces aquí se han hecho 3 maletas pedagógicas que requieren un poquito más de tiempo, ya no es una hora y media de visionado, sino que pues, igual pueden ser, se lo monta cada profesor esto, pero puede ser de una jornada, 2 horas a 6 horas todo el material pedagógico. Y aquí sí que me parece que se han hecho al final 3 líneas de investigación. Una tiene que ver con narrativas, construcciones de la historia. Otra tiene que ver con evolución de los lenguajes artísticos, concretamente el audiovisual, y la tercera me perdonaréis, pero no recuerdo bien, igual la web nos lo puede decir.
Y básicamente ese es el trabajo que hemos estado proponiendo. También te digo, tiene una salida difícil, ¿no? Siendo sinceras, o sea, mira, aquí las tenemos, maleta 1, maleta 2, maleta 3. Fragmentos de historia, memoria recuperada, posibilidades del vídeo, análisis crítica de la sociedad actual y la videocreación. Un recorrido por los principales formatos del género y lenguaje creativo. ¿Y qué recepción habéis tenido? Recepción muy buena por parte de la gente especializada y que igual forma parte de pues eso, colectivos cercanos al cine y a la pedagogía. Desde el profesorado poca apreciación, pero básicamente porque no... Es difícil, digamos que son maletas también para dedicarles muchas horas igual, ¿no? Esto, claro, a cada centro le va un formato, le va otro. Claro, aquí entramos en un tema fundamental que es la formación del profesorado. Una formación que en el ámbito de la cultura audiovisual o de los lenguajes del audiovisual no se contempla. No se contempla como tal formación y no se contempla como instrumento, ya pongámonos utilitaria, como instrumento más allá de lo puramente referencial. Yo he oído profesores decir pues, que en la Marsilense de Renoir sale Robespierre. Sale un actor haciendo de Robespierre. El tema, todo lo que significa la construcción, la representación, este debate fundamental en la cultura del siglo XXI, en donde la imagen convivimos y somos imagen, o sea, es que esta fantasía de que el mundo del audiovisual está allá, los medios están allá y nosotros estamos aquí, la fantasía, nosotros somos y estamos y formamos parte de todo esto. Entonces, mantener esta especie de iconoclastia cultural en relación al mundo del audiovisual es una locura, porque nos está dando, digamos, poco instrumental para poder realmente ejercer derechos de ciudadanía en lo referente a la cultura de una manera plena, ¿no? Y escatimar esto en los procesos formativos políticamente es muy perverso. Nuestra pregunta es cómo es que nunca se ha tenido en cuenta esta formación, porque claro, montar una ley de educación con un currículum inasumible, aburridísimo y sin ningún interés y excéntrico a cualquier otra disciplina curricular, formativa, yo no sé qué sentido tiene. No sé si el debate en estos momentos ha de ser currículum sí, currículum no. Yo creo que el debate ha de ser, bueno, en el fondo, el audiovisual o desde el mundo del cine, desde el audiovisual, ya hace tiempo entendíamos y entendemos aún, y creo que compartimos esto con mucha otra gente que está trabajando en el medio, es el lugar de la oportunidad de la regeneración democrática en la educación, el lugar de la oportunidad. Porque claro, es un ejemplo, una película puede durar 3 horas, pongamos por caso, ¿no? National Gallery, no sé si lo habéis tenido la oportunidad de verla, ¿no? Pues dura 3 horas. No, es que no lo aguantará, es que resulta que tenemos que pasarla por episodio. Igual sí que lo aguantan. O sea, y probablemente 3 horas no tiene nada que ver con los espacios, digamos, de horarios curriculares. Igual que cuando se habla de trabajos y conciliación, el tema, entendemos que está en otro sitio, en reflexionar sobre, en todo caso, un replanteamiento de los trabajos y de los tiempos, en plural los dos. En el ámbito educativo lo mismo, es decir, el audiovisual es, lo que el arte es, por tanto, un sistema que es incapaz de dialogar con el espacio, digamos, comunicativo por excelencia con el que convive, porque ya tenemos problemas horarios por ponernos en lo más llano del tema, y aquí tenemos un problema. Además, en el caso de los talleres en los que tratamos la perspectiva de género, que en realidad también es transversal, pero ahora hablando más específicamente de varios talleres que se contratan en términos de prevención. En muchos casos se contratan cuando ya hay un caso de
bulimia, anorexia, el ciberbullying, lo que sea, ¿no? Es decir, un poco enlazando en la línea de que la cultura audiovisual no está llena de cosas aquí, la tecnología cambia, los modos de recepción cambian, los modos, los referentes cambian, ¿no? Y el consumo y la producción, al final nuestras identidades, esto también es como separar un poco vida online y vida offline, ¿no? Pues mentira, de las gordas además, ¿no? O sea, la vida online está ahí y es una, lo podemos llamar como queráis, ¿no? Pero forma parte de nuestra continuación casi offline, ¿no? Entonces, en estos talleres quizás sí que se ve un poco, se ve claramente esa función en la que los fragmentos están atravesando cada uno de los cuerpos, de las carnes, de aquellas personas que están allí, ¿no? O sea, si tú enfrentas a un grupo de adolescentes de 13, 14, 15 años a fragmentos, da igual, al final feliz de cualquier comedia romántica, o ni tan comedia romántica ni tan tópica, no estoy pensando tampoco, pues es que los estás atravesando con sus expectativas reales, con la frustración real de que esas expectativas nunca se cumplen, con una serie de cosas que se tienen que contemplar también en los currículums si queréis que volvamos a terminar en esa reflexión, ¿no? Pero con estos talleres es que la sensación es abrumadora, ¿no? Y tú estás haciendo ahí también prevención un poco a posteriori, o sea, ya no se convierte en prevención, ¿no? Lo sabes muy bien. Pero claro, llegar a un aula a cuestionar todos los estereotipos de la pantalla, que está bien llegar a mitad, mejor que llegar tarde, ¿no? Pero pues si llegas a cuestionar los estereotipos de la cultura audiovisual cuando ya tienes un caso de anorexia en el aula, por ejemplo, y pues pensar que igual, bueno, seguimos siendo un poco tarde. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es aprendernos a manosear el cine, aprendernos a trabajar el fragmento y restituir la necesidad y la exigencia de comprender, ¿no? De comprender cuál es el proceso en el que está produciéndose aquella enunciación, aquella narración, qué nos está diciendo hoy, ¿no? La pregunta que hace Walkerstein a las audiencias, ¿no? Walkerstein es un estudioso de los estudios culturales y dice la pregunta que pone muy nerviosos a los alumnos, que es ¿quién se cree la película que eres tú? ¿No? A mí se me ponen nerviosísimos, estoy hablando de la universidad, ¿qué quieres decir? No, claro, es que te está nombrando, está proponiéndote la enunciación, la narración fílmica o audiovisual, está proponiendo bien un proceso de identificación, un pacto espectatorial, un engarce con la propuesta, igual que un telediario, un anuncio, una serie, lo que sea, hace esta pregunta y empieza a descabalgarte a partir de ahí, ¿no? a poder manosear intelectualmente hablando, a pensar, a repensar, de cara a poder comprender, no tanto aquella pregunta que pone tan nerviosa a mí ya me ponía nervioso cuando más joven iba a los directores, ¿no? ¿Qué quiere decir el director con? No sé, ¿qué quiere decir el director? No es lo que a mí me importa, no puedo saber lo que quiere decir el director. Lo que sí puedo llegar a saber es qué es lo que me está diciendo a mí, desde dónde, cómo y por qué, dentro de la lógica propia de la enunciación cinematográfica y en el contexto social que arroja culturalmente el film, ¿no? Sí, igual más que me estaba igual un poco de la discusión de donde está ahora, o del planteamiento, pero me ha parecido que la introducción tuya, Marta, ha sido, ¿no? O sea, como que había unos grandes ejes muy claros, como un trabajo, o sea, que en el momento que Drag se pone en marcha hay una idea, digamos, de acción a medio largo plazo, ¿no? Como en un momento muy concreto, además, muy pesado, ¿no? O sea, muy pesado social y políticamente, un momento de mierda, por decirlo así, que sois capaces de, en ese momento, imaginaros algo a medio largo plazo. Y ahora cuando Marta estaba repasando los talleres, incluso no la propia Marta decía, bueno, ¿cómo es el largoplacismo ha venido
a ser, o sea, no sé, o sea, es como una lectura que hago yo, ¿no? O sea, como que la situación hoy os hace actuar como mucho, de una manera mucho más puntual, mucho más a corto plazo, mucho más, digamos, en cosas muy concretas, no talleres de una hora, en los que os habéis mostrado, en el momento que ya pasamos a algo más grande es como más complejo de articular. No sé si he leído ahí una, ¿no? O sea, que también me decís, bueno, la capacidad de llegar a los, es otro de los problemas que habéis planteado, ¿no? A los maestros, la formación de estos, la educación audiovisual de ellos para luego poder ser, a que todo eso parecía que en un momento dado de las escuelas de verano estaba más o menos articulado a pesar de el momento que era, y que ahora parece que todo eso como se ha desvanecido, ¿no? Es decir, es un poco una frase más como tomaría Marker, ¿no? De todos los sonidos se desvanece en el aire. No sé, estamos en eso, me ha parecido leerlo a mí. No, yo creo que hay un punto de eso, yo lo he dicho en la presentación, hay una anilla que se ha abierto y esta anilla yo creo que hay que restituirla, es decir, las intervenciones, por ejemplo, las intervenciones, la situación que se podía crear en una sala de 250 personas viendo 1789 de Anuskin o Queimada de Pontecorvo o qué sé, estoy hablando muy para atrás, pero eran películas de 2 horas, 2 horas y media. Entonces había, digamos, hubo una recolecta, digamos, de un trabajo en el sentido de decir, no, sí, esto forma parte de los aprendizajes de historia a través del cine, pero no porque en el cine aparezca Robespierre, sino porque el propio enunciado fílmico está ofreciendo una reflexión sobre las formas del pasado, sobre la manera en cómo el pasado existe, se convoca fílmicamente, ¿no? Todo esto estaba en las sesiones. Y de esto participaba el profesorado, y hay un momento que el profesorado o la cadena, digamos, de transmisión del mundo y de la cultura audiovisual en el aula, en las aulas, a través de sesiones cinematográficas, de sesiones de sala, sesiones en las propias escuelas. Hay un momento en que esto, bueno, hay un momento disruptivo que se fractura y que obliga a estrategias nuevas de intervención. Los talleres eran bastante residuales, en estos momentos es mayoritario. Entramos en las escuelas, en las aulas, intervenciones puntuales, en complicidad estrechísima, y usted puede explicar más, Marta, yo no voy, con el profesorado, que continúan después del taller, que se reenganchan, intervenciones de toda una línea educativa, de toda primaria, de toda secundaria, grupos puntuales, una profesora que entiende o que cree que y requiere este taller. Y luego hay otro tema que es el tema también económico, la crisis que hemos vivido, que también ha generado, digamos, la imposibilidad. Ya te digo, los alumnos de tercero, de primaria, que vinieron a ver la Ventafocs, la Cenicienta, bueno, claro, encantados de asistir y poder participar de esta manera, ¿no? Esto no vale coste cero. Si a esto le pones 3 euros, por niño, más el el desplazamiento, estamos ya fuera de presupuesto en estos momentos para muchas escuelas de este país. No estoy hablando de que se abra la anilla y que haya un responsable, que no, hay un conjunto de circunstancias que... Y las intervenciones de 1 hora, 1 hora y media, es que se rigen un poco por esta situación también, ¿no? O sea, nosotras, como decimos, ¿no? Podemos teorizar y imaginar y proponer desde nuestra oficina, luego experimentamos, bueno, hay que ir a las aulas, hay que ofrecer el producto, hay que ver si aquello realmente cumple los objetivos pedagógicos que proponíamos. Si ni siquiera encaja en las aulas a las que queremos llegar, hay que volver, repensar y actuar en otra dirección.
sea la que nosotros pensamos que tiene que ser a largo plazo, sea la que tiene que ser en este momento, o si no es que parece a veces que no hay salida, ¿no? Con el programa, las experiencias que estamos teniendo en sala, por ejemplo, últimamente, son gracias a la continuidad de nuestras propuestas a través del programa Filmoteca para las escuelas, es decir, a través de la Filmoteca de Cataluña, que convoca a diferentes entidades que se dedican a la alfabetización audiovisual. Nosotros desde las entidades proponemos diferentes películas, programaciones, talleres, lo que sea, en el marco de este programa. Las experiencias en sala, entonces, que podemos tener con la Filmoteca, y mira que son precios subvencionados, lo que tú quieras, pero es que al final, la semana antes, te cancelan porque al final no hay presupuesto para el autobús o el metro, o no sé qué. Y ya no solo son, como decías tú, los 3 euros, es todo lo que acompaña. Bueno. Es un problema de crisis. Sí. Lo que pasa es que no hemos decaído, ¿eh? No. Es decir, el trabajo sigue y sigue buscando estas nuevas estrategias de cara a volver a... Es decir, estamos aquí, a veces vienen a vernos profesorados, ¿qué materiales tenéis? Toma esto, pam, pero luego te dices que no tengo tiempo, no dispongo, digamos, de la posibilidad de implementarlo, o sí. En este contexto, hace 3 años subimos un montón de materiales didácticos a la web para descarga gratis. O sea, también entendemos que el trabajo de fondo, el trabajo pedagógico, se tiene que hacer siempre haya dinero, ¿no? En el marco en el que no, vamos a ver. Entonces, materiales que nosotros teníamos realizados y que en aquel momento no estábamos programando son materiales que se suben a la red y están para libre descarga con el marco teórico que proponíamos en aquel momento y algunas propuestas de actividades para acompañar esas experiencias cinematográficas, pero si ya no puede ser en el marco de una experiencia creada en sala con un equipo de pedagogas o si quieres, pues que sea en el aula con el profesor o la profesora que quiera tomar el mando de aquella situación, de aquella experiencia y pueda usar los materiales. Esto podéis cotillarlo más. Esto no está en la web de Construir Miradas, está en la de Black Magic, si vais a desarrollar en línea, material didáctico. Está en catalán, pero en catalán fácil. A mí una cosa que siempre me ha... No, que nuestra fantasía es también poder producir los materiales en castellano. También. Ahora vamos a trabajar con Filmin y seguramente habrá un trasvase y la posibilidad de traducción, pero vaya, yo creo que no ofrecen una dificultad excesiva y por tanto de cara a utilizarlos. Lo que sí pedimos es que sean referenciados como materiales de Black Magic, que son copyright, pero sí que son referencias. Sí. Uno de los debates que tenemos en el grupo de trabajo de educación es siempre esta doble vía que tiene la enseñanza relacionada con cine en el aula, que es o bien la vía de trabajar análisis fílmico, historia del cine, o sea, quedarnos, digamos, en la cultura cinematográfica en sí misma, con toda la teorización y la didáctica propia, o trabajar el cine de una forma transversal como proponemos, ¿no? Es decir, que el profesor de historia efectivamente pues ponga Volver a Regans y lo utilice para su clase de historia de Francia, etcétera, por el siglo XIX de una manera pues no ilustrativa sino probablemente creativa o de una manera más enriquecedora, ¿no? Y vosotras desde el principio eso digamos que ni siquiera entrasteis en esa... No, sí. No, estamos ahí también, ¿eh? Es decir, por el mismo peligro que tú sí, mencionabas. no, es que probablemente poder trabajar el cine desde una perspectiva interdisciplinar exige también conocimiento de los lenguajes, o sea, fundamental, o sea, lo que pasa es que entendemos que ha de estar interrelacionado esta factura, el cine por aquí, lo central en el plano, los lenguajes, la historia del cine, movimientos estéticos, y por otro, el cine
y su relación con los entornos, digamos, toda la perspectiva más sociológico-histórica, nosotros lo que pretendemos, lo que hemos propuesto siempre es trabajarlo conjuntamente. Cuando hacíamos cursos de cine e historia, explicamos lenguajes cinematográficos. Es decir, la kermés heroica no te sirve para explicar los tercios de Flandes, te sirve para explicar la ocupación, la resistencia francesa. En cambio, la película, ¿puedes hablar de los tercios de Flandes? Sí, claro, pero lo interesante es hablar y es más, de la censura de las políticas en relación al cine que hicieron que aquella película estuviera prohibida hasta el año, si no recuerdo mal, 60 y pico, 70 y pico. La película hecha en el año 28. Claro. Y no solo esto, sino como el tema de la comedia, el tema del cine de Feder, el realismo naturalista, en fin. Pero yo creo que lo terrible es cuando lo separamos, ¿no? O sea, nadie se le ocurre hablar de literatura. Aquí, por un lado, hablamos del caso de la señora Bovary y luego hablaremos de Flaubert y luego hablaremos del realismo literario, del naturalismo literario. ¿Por qué en el cine hemos de tener este conflicto? No, hay que poder trabajarlo conjuntamente de manera continuada y hay que ver cómo, ¿no? Digo yo, no sé si te respondo, ¿no, Marina? O sea, a veces nos ponemos en debates que nos, como decíamos hecho antes, que nos pesan mucho, ¿no? O esto, ¿ha de ser asignatura o no? Yo creo que no, pero no, yo no sé, ¿no? Yo creo que es un debates que a veces, bueno, no hay que ponerse en otro lugar. Porque yo también siento que tenemos una asignatura pendiente con la cultura cinematográfica, como bien decías, porque también en las presentaciones que hemos tenido, ¿no? Y en otros casos que hemos ido conociendo también en este año de finanzas, es que la sensibilidad que hay por parte, por ejemplo, del profesorado en general, entendido como autoridad, es muy poca respecto al valor que tiene el cine de una manera más compleja, de una manera mucho más integrada en otra forma de entender la comunicación, la cultura. ¿Vosotras qué veis entendéis eso en vuestro propio ámbito? Es que te refieres, bueno, yo por ejemplo que puedo trabajar cuando hacemos talleres, igual que sí que tienen más largo calado, talleres de prevención a los que vamos previa conversación con profesorado y de los que después vamos a seguir haciendo el seguimiento. En los claustros de profesorado, como en todos lados, te encuentras un poco de todo, pero es verdad que se vive, como decíamos antes, de esta manera, grosso modo, se vive de esta manera ficcional y diferenciada, ¿no? Es decir, por eso hay tanta sorpresa también. ¡Ah, qué buena idea usar este anuncio o este cortometraje que ahora es viral! ¿No? O sea, yo lo estoy ridiculizando, perdonadme, pero a veces también la sorpresa frente a la inclusión de vídeos de Rihanna o a la inclusión de promociones virales o de una entrevista en el intermedio, sigue sorprendiendo. Y realmente, si hubiésemos entendido la estrategia, yo creo que la sorpresa, bueno, está bien que persista de alguna manera, ¿no? Pero igual esta ya no sería otra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? esta imagen de aquí, ¿no? La manera en cómo aprendizaje siente el amor, las relaciones afectivas, la cultura audiovisual, ¿no? Cuando escoges qué fotograma ponemos para que se entienda el curso, qué quiere decir el final feliz, ¿no? Esta imagen es de tesis, para mí sería de tesis, pero yo ahí iría estirando, iríamos estirando y haríamos un ex ante, que es lo que ha venido antes. ¿Y por qué se acaba aquí la historia, no? ¿Por qué aquí pone el fin, ¿no? El momento en donde el clímax, digamos, de empatía erótica y de empatía de bienestar se construye de manera absoluta, ¿no? ¿Qué viene el día después, ¿no? El día después en el cine incluso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el día después de este fotograma? Es decir, hay muchos elementos, por eso os digo que yo creo que una de las cosas que hemos de rescatar es algo que se hacía mucho en los cineclubs, que era manosear el cine.
y preguntarse ese cuento de los indios, no sé qué, y aquellos teóricos del western, me acuerdo que explicaban en el western del derecho de la religión. Yo creo que hay que atrevernos a ser más irreverentes con la imagen, que a la vez se ha analizado absolutamente, pero en cambio cobra un estatus de cosa indiscutible, intocable, esto es intocable, ¿no? Hay que manosear más, atreverse a preguntar, a transitar, a mover en los cursos, en las clases, en los escenarios formativos, ¿no? Y de manera ponerlos a pasear por este espacio, ¿no? Y ¿qué es lo que hay en este espacio, ¿no? ¿Qué hay en Matrix? ¿Qué hay en cualquiera de las películas que en estos momentos se puedan estar? La película de Vigalondo, ¿no? ¿Cómo pasas de una pantalla a otra? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué te están diciendo? Y manosear intelectualmente, que decías tú, pero manosear también lo bueno, si podemos coger estos cambios tecnológicos de alguna manera es introduciéndolo, usando esas cámaras que ya se han introducido por sí solas en las aulas, ¿no? Y que nos permiten también manosear después de igual haber estado transitando, ocupando, reocupando todos esos espacios en el aula a través de debates, análisis de secuencias, lo que sea que tiene que pasar previamente, ¿no? Pues luego poder manosear tú también, ¿no? Ponerte en el patio y decir, pues no, es que ahora mi traveling va a ser desde o la imposibilidad de la niña grabando el partido de fútbol, ¿no? O sea, ¿cómo puedo pillar yo la realidad que quiero pillar? Después de todo esto, como se estaba hablando de si es real la realidad, si existe, si llegar al manoseo final. Pero intentarse tal cual es el mundo de la imagen, ¿no? Un work in progress, un trabajo, una progresión, con lo cual no hay cosas absolutamente consolidadas y definidas, y lo que hoy es un cine de la modernidad, pasado mañana puede ser dicho de otra manera. O sea, también desescalerizar también y categorizar, que es una de las cosas, de los peajes de una cierta historicidad, de un cierto historicismo, que de alguna manera también ha fijado las utilidades posteriores en ámbitos, digamos, formativos de los distintos movimientos cinematográficos, ¿no? No sé si nos estamos explicando. ¿Sí? No venimos a decir, como decía Bourdieu, esto es lo que ha ocurrido, así se lo hemos contado, este es el método y esto funciona y esto es lo mejor, sino que la clase lleva 40 años trabajando y seguimos en ello, ¿no? Y es esto lo que hemos venido a explicar, más que decir, no, es que... ¿Podéis poner un ejemplo? Digo, por ejemplo, antes estáis hablando de cómo en situaciones de conflicto hablabas antes, ¿no? Que llaman a lo mejor incluso tarde, ¿no? Bueno, situaciones de conflicto, claro. ¿Cómo planteáis cómo aplicáis una situación de conflicto, los medios, a esa situación de conflicto? Sobre todo porque, como han comentado, que nos llaman tarde. ¿Qué está algo? Bueno, es que esto, a ver, es que hay muchos casos, y muchas realidades y muchas aulas distintas, pero me refería, por ejemplo, a casos de ciberacoso, porque ahora yo igual da la casualidad de que las últimas veces que he ido a las aulas, y es a menudo, antes, después, da igual, durante, muchas veces el profesorado ni siquiera te lo dice porque piensa que como tallerista no quiere tamizar tus palabras y lo que sea, entonces tú desgranas en un aula como tallerista, como pedagoga, tú vas desgranando las situaciones, en nuestro caso a través de diferentes fragmentos audiovisuales, y puedes diagnosticar en aquel momento, o sea, también in situ, momentos, pues, situaciones de violencia, ¿no? Estamos hablando de violencia en las aulas, porque el ciberacoso no deja de ser esto, ¿no? Violencia. Un ejemplo, claro, es que ejemplo de prácticas violentas creo que no hace falta porque las tenemos todos en mente, ¿no? Pero el taller por ejemplo, lo tenemos aquí, el de vivir con las multipantallas, o a través de la multipantalla, o atravesado incluso por la multipantalla, ¿no? Este taller también nace de una reflexión nuestra, obviamente, pero de una necesidad en las aulas. Es decir, si estas tecnologías ya nos están atravesando nuestros discursos, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de estudiar, nuestra relación con el conocimiento también está completamente atravesada por el hipertexto, lo cual es bueno, es que tampoco, o sea, en este taller sobre todo lo que no se van a hacer son clases, ¿no? Moralinas finales, pero estos fragmentos, poner estos
Esto para ir, o sea, muy literalmente a los ejemplos, ¿no? Si me pides ejemplo. Películas, cineastas que usan solo la grabación de la pantalla del ordenador, por ejemplo, para crear sus narrativas. Claro, si tú recoges un poquito esas nuevas narrativas, igual, cinematográficas, audiovisuales, y planteas pequeños fragmentos en la clase, si encima esos fragmentos, que además ya es la tercera, te plantean algún problema, algún conflicto, ¿por qué no?, de control en la pareja, ese fragmento ahí está hablando de muchísimas cosas. Si tú lo quieres pillar por contextualizarlo y explicar o sonsacar cuáles son las innovaciones que ellos advierten de los lenguajes, ¿no?, la narrativa audiovisual, lo harás por ahí, pero si quieres ir al conflicto, bueno, es que no hace falta ni que vayas tú, ¿no? La pieza va por ti y eso, digamos que en ese momento la actividad creativa, que no es tan creativa, es crear el debate en el que salgan, afloren todas esas situaciones de violencia que se pueden producir en un aula, ¿no? Y muchas veces tu papel no consiste en nada más que hacer aflorar esas situaciones, observar cómo se pueden resolver o cuáles son las propuestas de resolución que ya se incuban ahí, porque son ellos al final los que viven esas situaciones y los que se inventan esos lenguajes, esa comunicación, esas relaciones a distancia, esas, ¿no? No sé si me he explicado, si he sido... ¿Sí? No pueden acceder. El uso de videoclips también en este sentido es maravilloso porque los consumen voluntariamente a todas horas y al final, bueno, a veces se dan casos de, ¿no? O sea, en un contexto acompañado al final es lo que se está proponiendo, ¿no? Que la próxima vez que visionemos eso sea en casa, en el tablet, en el móvil, acompañada, como sea, haya una experiencia de recepción consciente y por lo tanto diferente, y por lo tanto esa interpelación directa que proponía, ¿no?, que recordaba Marta, o sea, quién se piensa de que eres tú puedas responder de una manera más o menos irreverente, pero al menos posicionándote o rompiendo ese pacto o, ¿no?, construyendo hacia otro lado o permitiéndote deconstruir, que es una cosa que muchas veces no se permiten, especialmente hablando de aulas de secundaria, ¿no? No se permiten el deconstruir porque se están construyendo, ¿no? Son identidades múltiples, porque es en constante construcción, con lo cual ponerte a deconstruir el modelo de amor cuando, ¿no?, es un lujo que tienes que ser también bastante valiente para decir, de acuerdo, lo tomo y lo hago. Por ejemplo, un ejemplo de fracaso a lo que está aquí, antes de citar, no nos ha pedido nadie entre mitología y artes visuales. No lo hemos podido hacer este taller. Está ahí, es una cáscara, no hay nada detrás porque nadie ha pedido este taller. Pero bueno, ahí está. ¿Hay mecanismos de feedback después, quiero decir, una vez pasadas? ¿Cómo lo articuláis eso? Primero, estamos bastante bien organizadas a nivel interno porque entendemos que, claro, si no somos nosotras mismas muchas veces que vamos a las aulas, hay un equipo entero de profesionales, de pedagogas, de personas que se dedican a la alfabetización audiovisual, si queréis usar estas palabras. A nivel interno necesitamos mantener un feedback constante y muy rico, es muy importante, porque muchas veces esta prevención o en los detalles está todo el jugo del taller, cómo se ha aprovechado, cómo no se ha aprovechado, qué es lo que querían, qué es lo que no querían. Aunque no estabas cumpliendo expectativas, has sorprendido de otra manera positiva. Entonces mantenemos hay unas valoraciones internas constantes del mismo día de los talleres, tiene que haber ese feedback por parte de las personas del equipo que van a las aulas y siempre hay contacto con el profesorado también. Entonces, claro, mantenemos un poco la relación año a año, esto también nos lo facilita en nuestra estructura, ¿no? Es decir, el poder estar todos los años ofreciendo este programa hace que año a año vaya renovando el contacto con este profesorado que deja de estar implicado o está implicado o se va creando.
sí, vamos creando vínculos y nos vamos moviendo un poco en función de sus necesidades. Sí, no, en ese sentido quiero decir, claro, con ese recorrido de 40 años, ahí, es decir, sois capaces de, como de mapear, ¿no? Hacer un mapa a lo largo del tiempo, quiero decir, hay escuelas o institutos donde a pesar de la crisis de los últimos años, se haya podido seguir trabajando con cierta continuidad, donde, digamos, podamos pensar, o sea, estamos recogiendo frutos de un trabajo continuado o con algunos centros, por el motivo que sea, ¿no? Se haya producido esa relación con continuidad. Hay centros con los que hemos mantenido una relación continuada, que no quiere decir la misma relación. Es decir, estos cambios, por ejemplo, nosotros, a ver, 70% de la actividad era en sala. Repito, sesiones de 3 horas, presentaciones de 25 minutos de bla, 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 no había ni diapositivas, ni ¿cómo se llama? Ni PowerPoints, ni nada, a pelo. La vieja memoria, 3 horas, ¡pah! Coloquio después, nadie se movía, había a veces conflictos, se iba. Esto ahora no, por tanto, la relación con escuela como Pau Casals, por ejemplo, no es esta, no puede ser esta ahora. Entonces es otra. Vamos a tener, la escuela existe, el profesorado, ha habido renovación de profesorado, mucha de la gente con la que nosotros trabajamos, afortunadamente para ellos en estos momentos están jubilados, con lo cual se ha perdido también, y yo creo que ha habido unas jubilaciones muy interesadas, en el sentido desde las estructuras, que ha habido muchos soltar amarras, claro, porque han jubilado, y en un momento de crisis en donde no se ha podido preparar probablemente la transferencia de prácticas y demás, esto también ha comportado un viaje. Y luego el trabajo con el nuevo profesorado desde otras estrategias distintas. Pero sí hay centros con los que mantenemos relación, renuevan año a año y además renovamos continuación, he dicho. Bueno, renovamos relación, continuamos en contacto y además tenemos la suerte de intervenir en todas las edades, ¿no? O sea, hay claustros de profesorado que entienden lo que hacemos y el valor como algo en continuidad, por lo tanto programan para primero, segundo hasta sexto de primaria. Si en el caso de las concertadas podemos llegar a hacer primaria y secundaria, ¿no? Y es que la pregunta iba por ahí, ¿no? Un poco cómo eso os permite ir remodelando, cómo eso os permite ir ajustando, ¿no? A lo largo de los años y trabajando siempre en los mismos contextos, ¿no? O sea, sí. Y no solo eso, sino además, o sea, renovando también los contenidos de los talleres, que claro, ahora ya llevamos pues, un curso entero viéndolos y a mí ya me parecen un poco estáticos, pero cada año se renuevan los materiales también audiovisuales. Si tienes que explicar iniciación a los lenguajes audiovisuales, si tienes que explicar pues eso, iniciación a los lenguajes audiovisuales, igual te vas a buscar los mismos clásicos, pero si por contra tienes que tratar los estereotipos en la pantalla, claro que sí, puedes. En realidad también es bonito mezclarlo con eso, Alice B 1920, porque ellos mismos se dan cuenta de que igual algunas cinematografías de los años 20 rompían con muchísimos más estereotipos que el último videoclip de Beyoncé, ¿no? Y yo me estoy preguntando dos cosas. Si trabajáis fuera de Cataluña y Aragón, que he visto en la página antes de venir, y otra, el contacto con vosotros, ¿a través de quién se hace? ¿Quién lo establece? ¿El colegio, grupos de profesores o las asociaciones de madres y padres? Las tres. O a veces áreas de educación de ayuntamientos. O áreas de actividades sociales. No, educación, por ejemplo, Consejo pedagógico de una comarca, que deciden hacer una formación en audiovisuales, no sé, durante 3 años. Y la primera era... no, sí, trabajabais fuera. Sí, Aragón y Valencia. Aragón y Valencia. Están intentando, Aragón lleva más años, están en un impasse en estos momentos, pero y en Valencia intentando arrancar.
Y en Valencia la propuesta se mueve un poco en este ámbito, o sea, más que proponer talleres de 1 hora y media al gusto de la escuela, a montar paquetes que puedan entrar en una semana cultural, en una semana blanca, en la que toda la escuela se vea bañada por estas actividades y algunas acaben en debate, otras acaben en una pequeña afirmación sobre el centro educativo, otras terminen en una performance plástica en el patio, ¿no? También lo hacemos en Barcelona. Sí, pero ellos exclusivamente se rigen en este modelo, ahora mismo. ¿Y cuál es vuestra opinión respecto a la posible incorporación dentro del currículum reglado de contenidos que siquiera se supone que todavía estamos en tránsito, que va a haber una nueva ley, etcétera, o que ha habido un intercambio entre educación y cultura sobre el aspecto? Bueno, habrá que ver cómo se concreta, pero yo creo que sí que es verdad que está bien, creo que es exigible que haya una formación especializada en lenguajes del audiovisual. También nos llevaríamos muchas sorpresas porque los conocen. No sé, tampoco las explicar, no sé si explicar claro, no lo saben, ¿no? Pero bueno, hay más cosas a contar. Hay que hay materia, digamos, pero yo no lo centraría aquí. Yo creo que el lugar, digamos, más donde pueden desplegarse más cosas es precisamente en el otro ámbito, ¿no? Yo lo veo un poco como una cuota, ¿no? O sea, y con todos los pliegos de la cuota, la organización de mujeres, ¿no? 50-50, o sea, corres el riesgo, depende de cómo se hagan las cosas. Si lo metes como materia troncal, corres el riesgo de que no se entienda tampoco la necesidad de aquello, ¿no? Pero ya está ahí, pues eso, como cuota, como pegote, no se sabe muy bien cómo, ¿no? Hay que articularlo, hay que ver cómo se articula, hay que ver cómo se hace, si se entiende, si se puede entender bien, ¿no? Lo ideal, no sé, igual. Como materia transversal interdisciplinar es como nosotros lo usamos y como pero claro, acompañado de una troncal en la que avanzar el humano, ¿no? Si pudiesen estudiar lenguajes audiovisuales, pues no es una maravilla. Sí, ¿verdad? No es... El problema es si se decide aquello y lo otro todavía no tiene sentido, porque claro, hombre, nos pasemos, ¿no? De importante. Una cosa que veo es que, o sea, que en vuestro recorrido bien extenso, ¿no? Pues, o sea, que el recorrido que habéis montado o que habéis escrito sí que coincide con el recorrido cultural que se ha podido vivir en estos últimos años, ¿no? Que se ha pasado de esa cultura del cine club que tú mencionabas al principio a la cultura del consumo, si me apuras, de lo inmediato, lo concreto y no que sería esta última muestra de talleres, ¿no? O sea, como nosotros intentábamos esa cultura del cine club, pues también traspasar a los contextos escolares, pero ahora por lo que nos encontramos es con que no podemos llevar más allá de esta oferta muy puntual de los talleres, ¿no? Que es la parte que a lo mejor creo que falta ahí, ¿no? O al menos a mí se me queda un poco como que no acierto a ver cuál puede ser ese planteamiento cuando realmente vosotros os quedáis en un planteamiento muy puntual, ¿no? O sea, ¿cómo se puede? Esa parte tan interesante que aportabais, ¿no? De lo interesante no es el producto final, a la hora de la parte creativa, que a mí me parece que es la crucial aquí, ¿no? A la hora de la parte creativa, ¿cómo se puede ahondar en esa parte creativa del proceso, no tanto del producto final, con talleres tan puntuales, ¿no? Una cuestión, a mí me parece bien difícil, ¿no? No, lo que pasa es que para el tratamiento o la intervención sobre acciones más creativas, situaciones más creativas, están planificadas en un trabajo, digamos, más extenso, no en un taller de 1 hora y pico, sino que tienen, digamos, el convenio con el aula, con la escuela, contempla que sea con más tiempo, con más sesiones, no solo 1 hora y pico. Lo que pasa es que
Perdón. No, 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 aún así, ahora estoy pensando, talleres de remix de imágenes a partir de archivos que puede ser YouTube, ¿no? O sea, en el momento en el que se ponen a disposición de los alumnos unos recursos, unas herramientas, unas estrategias de eso, manosear esas herramientas y construir significados, es que no te necesitan como tallerista, porque lo entienden. Y entonces, por eso digo que en el momento en el que tú creas un marco, un espacio, y hay se propone una experiencia que cambia, modifica, apunta a otras maneras de recepción de la imagen, esa se puede convertir en una constante, ¿no? Entonces, claro, que si lo queréis ver como actuaciones muy puntuales de 1 hora y media, pero nos gusta pensar que trascienden, o eso es lo que intentamos, ¿no? Que los objetivos pedagógicos al final sea trascender hacia otros espacios en los que tú ya no entras, pero ni la escuela entra, ¿no? O sea, porque el consumo de imagen audiovisual está relacionado con el espacio íntimo ya casi, ¿no? Esa privacidad pública, bueno, estamos en un momento del INDES y traspasando las fronteras y demás. Entonces, que tampoco tienes que llegar a todos los espacios en los que se usa la imagen, o la manosean, o la cuelgan, Pero si estás ahí en el momento en el que les dices, ¿te has fijado que esto se puede trocear? Pues vamos a trocear, y tú trocea aquí, yo troceo allí, a ver qué nos sale. A partir de ese momento esa puede ser una práctica constante de su día a día. Bueno, y lo hemos dicho al principio, las intervenciones que proponen una creación requieren de más tiempo, está claro. Lo que ocurre es que si tú a lo largo de todo un año, un curso, haces distintas intervenciones de este tipo, que es, digamos, lo más habitual en los centros, pues vas sumando, digamos, o sea, no es voy allá, pasa también, vas allá, haces aquello, te vas y ya no vuelves más o no sé qué, pero normalmente buscas este trabajo en continuidad, que es una forma también de permitir no solo profundizar, sino también acostumbrar y también generar esta permeabilidad con la creación. Y respecto a la cultura de Ciniclub, yo no quisiera parecer, digamos, nostálgica, pero es que yo estoy por el Ciniclub, aunque sí. Pero quiero decir que no lo voy a... Ahora, creo que discutir, encontrarse para hablar de cine. Cuando me encantó a mí, cuando Unión de Cineastas se explicaba a sí mismo como un espacio de encuentro de gente que hacía cine de diferentes maneras, escribiendo, hablando. Me parece genial, porque es algo que, igual que se ha dicho mucho de literatura, ¿no? Hace tanta literatura, la gente hace literatura de muchas maneras, escribiendo, pero también hablando de literatura. Evidentemente, la aportación es distinta al hecho creativo, pero es distinta. Por tanto, yo creo en los cineclubs, no creo en aquellos cineclubs. Creo que hay este espacio de intercambio, de discusión y de poder compartir y pasarse hablando de algo que forma parte de nosotros, que es el mundo del cine, el mundo de la imagen, el mundo del audiovisual, entre comillas, epifánicamente volverá. Creo que sí, volverá. De hecho, se está volviendo, es decir, hay pequeños espacios en los barrios, ¿no? En mi barrio, ¿no? Que en el barrio de al lado hay un cineclub. Bueno, pues la gente va, hemos de montar uno, ¿no? Nos hemos de encontrar como mínimo una vez al mes. Si hay como unas ganas de volverse a encontrar, ha habido culturalmente hablando, ¿no? En entenderte también como formando parte de una comunidad cultural, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Lo dejamos aquí? Pues lo dejamos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos Martas por haber venido y bueno, que sigamos sabiendo de vosotras y hablando de cine. Sí, yo creo que hay que hablar. ¿Qué tal? Sin miedo, ¿no?